Buenos días a todos, soy la doctora Tania Gancedo y os voy a hablar un poco de las diferentes configuraciones o alteraciones anatómicas que nos podemos encontrar en el sistema de conductos. Vamos a partir de la base de que uno de los principales objetivos del tratamiento de endodoncia es conseguir la mayor limpieza y desinfección posible, así como una obturación tridimensional y completa del sistema de conductos. Sin embargo, en muchas ocasiones la gran variabilidad y complejidad anatómica que existe nos va a dificultar el hecho de conseguir este objetivo. Por eso es muy importante que conozcamos cuál es la anatomía radicular más común, pero también las posibles variantes que pueden existir. Es cierto que la introducción de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la tomografía computarizada de haz cónico y también el diseño de nuevos materiales e instrumentos, nos ha permitido realizar tratamientos de una forma mucho más predecible y también de una forma mucho más sencilla. Pero a pesar de todas estas mejoras, no siempre vamos a conseguir que nuestros tratamientos tengan éxito. Y esto se debe probablemente a la existencia de dos factores importantes que están directamente relacionados con el pronóstico y que van a ser una erradicación predecible de los microorganismos y un acceso total a ese sistema de conductos. En este estudio que veis aquí, analizaron una serie de molares mediante el uso de CBCT y vieron las diferentes configuraciones que estaban presentes en esos dientes. Como todos sabéis, los molares superiores normalmente tienen tres raíces diferenciadas. El primer molar suele poseer un conducto en la raíz distovestibular, otro en la raíz palatina y dos conductos en la raíz mesiovestibular. Normalmente, los conductos de la raíz mesiovestibular presentan una configuración tipo 2 de Bertucci, es decir, suelen ser dos conductos que confluyen en un único foramen apical. La posibilidad de encontrar un segundo conducto en la raíz mesiovestibular del segundo molar superior va a ser mucho menor, pero siempre tenemos que descartar la existencia o no de ese conducto. En este caso que veis aquí, se trata de una paciente que me derivaron para hacer la endodoncia de ese primer molar superior. Anteriormente le habían intentado hacer la endodoncia del diente contralateral del 2.6, que finalmente terminó en extracción por la compleja anatomía que presentaba. Si os fijáis en la radiografía de más abajo, lo vais a ver ya mejor, la raíz mesiovestibular presentaba grandes curvaturas, era además una raíz muy larga y si os fijáis donde señala la flechita, el conducto mesiovestibular se va a bifurcar en dos a nivel del tercio apical. Para localizar posibles bifurcaciones resulta muy útil el uso de la lima precal. Lo que vamos a hacer es precurvarla e introducirla en el conducto de forma pasiva, sin ejercer mucha presión, para intentar localizar la posible entrada de esas posibles ramificaciones, ¿vale? Alguna zona en la que se nos enganche un poquito. Si se trata además de conductos atrésicos, como era este caso, también va a ser muy útil. Es un instrumento muy finito, tiene una conicidad del 1% en comparación con las limas K convencionales, que tienen una conicidad del 2%, pero en cambio tiene un diámetro en punta de 0,12 y esto nos va a permitir ejercer un poquito más de presión que con una lima K de 10 o de 8, por ejemplo. También recalco aquí el uso del instrumento X para eliminar las interferencias coronales. En este tipo de casos, con estas curvaturas, debemos facilitar al máximo el paso de los instrumentos, ya que si no es muy probable que se nos produzca una fractura. Y también va a ser muy importante el uso del instrumento A, que nos va a permitir obtener un adecuado glide path y va a favorecer el paso de los posteriores instrumentos que ya tienen un calibre mayor. En este caso, lo que hicimos fue utilizar una secuencia operatoria de dificultad severa de Endogal, que es la que veis en la pantalla. Permeabilizamos los conductos con la lima Pre-K y realizamos una irrigación muy abundante. ¿Vale? En este caso, a pesar de eliminar muy bien las interferencias coronales, si hubiésemos intentado llegar a la longitud de trabajo como tal con las limas de mayor calibre, posiblemente se hubiese producido igualmente una fractura del instrumento. Fijaos que tiene varias bifurcaciones, varias curvaturas y además esa bifurcación a ese nivel apical. Por lo tanto, lo que hicimos fue llevar a cabo un protocolo de irrigación muy riguroso. En este caso, utilizamos el que describe la doctora Thais Pereira en este artículo. Recalca no solo la importancia de irrigar muy abundantemente, sino de activar muy frecuentemente esos irrigantes para potenciar su acción.
Además del hipoclorito de sodio durante toda la instrumentación mecánica, también le da mucha importancia al uso del EDTA, ¿vale? Para eliminar el componente inorgánico que el hipoclorito no es capaz de disolver. Y al uso intermedio de suero fisiológico inyectado a una elevada velocidad de 5 mililitros por 30 segundos para favorecer de este modo la salida al exterior de todos los detritus y posibles residuos que pueda haber en el conducto. Una vez que hemos instrumentado los conductos y realizado la irrigación preobturación correspondiente, en este caso los sellamos con obturadores de vástago plástico. Esta técnica está especialmente indicada en conductos que son muy largos o muy curvos, donde con otras técnicas de obturación, como por ejemplo la técnica de onda continua, de la que vamos a hablar más adelante, no seríamos capaces de acceder bien con los plaggers y los atacadores. Si volvemos al estudio de antes, vemos que en la raíz mesiovestibular es muy común la configuración tipo 2 de Bertucci, en un 56% de los casos, seguidos de una configuración tipo 4 en la que vemos dos conductos totalmente independientes a lo largo de toda su longitud y seguida a continuación de un tipo 1 en el que existe un único conducto radicular. Sin embargo, la configuración tipo 5 de Bertucci no se encontró en ninguna de las 138 raíces mesiovestibulares que se analizaron en este artículo, mientras que es precisamente la que tiene este caso que acabamos de ver. Por lo tanto, vuelvo a insistir que es muy importante conocer qué es lo más habitual, pero también saber identificar o saber que existen otras variantes. A pesar de que la raíz mesiovestibular es la que más variación anatómica presenta en los molares superiores, no debemos olvidarnos del resto de raíces. Estas variantes también pueden estar presentes en la raíz distovestibular y también, aunque menos frecuentemente, en la raíz palatina. Aquí os presento otro caso de otro primer molar superior. Vemos que tiene una gran reconstrucción de composite que está totalmente fracturada y filtrada. Radiográficamente vemos que tiene ya una lesión periapical y en la radiografía inicial podemos intuir ya una forma un tanto extraña de las raíces, ¿no? Vemos una raíz palatina pues muy grande, muy larga, conductos que ya intuimos que van a estar muy calcificados y así a priori ya sabemos que no va a ser una endodoncia sencilla. Para localizar los conductos, a mí me gusta mucho la endoceta y también la punta de ultrasonidos, concretamente la START-X del número 3. Es muy importante a la hora de localizarlos que nos fijemos en las simetrías y también en la zona convexa del suelo de la cámara pulpar, que se denomina rostrum canalium y tiene ese color más oscurito, donde se inician las líneas demarcatorias que van a unir o entrelazar los orificios de entrada de los conductos. Muchas veces, si no localizamos algún conducto, además de la opción obvia de solicitar un CBCT, a veces resulta útil instrumentar un poco los conductos que ya tenemos para así ubicarnos un poquito mejor. Y os recomiendo que siempre hagáis reconstrucción preendodoncia, pero que previamente hagáis la apertura y localicéis todos los conductos. Después los taponáis con teflón y ya realizáis la reconstrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces si hacéis la reconstrucción preendodoncia antes de localizar los conductos, lo primero es que podéis taponar la entrada de alguno de ellos y después vais a perder ciertas referencias anatómicas que os van a resultar muy útiles, ¿vale? Si os fijáis en la fotografía de la apertura, este molar superior presentaba dos conductos mesiales, un conducto distal y dos conductos palatinos independientes. Vuelvo aquí a recalcar el uso del instrumento X para eliminar las interferencias coronales y el uso de la lima pre-K precurvándola, ¿vale? Para intentar permeabilizar esos conductos. En estos casos donde están tan calcificados podemos ayudarnos del Eftagel para lubricar un poquito la lima. Siempre que utilicemos este producto debe ser en las fases iniciales, es decir, básicamente para permeabilizar, y nunca en las fases avanzadas de instrumentación, ya que deja una serie de residuos que pueden resultar perjudiciales para el diente a largo plazo. Una vez que hemos instrumentado los conductos, en este caso los obturamos también con vástago de núcleo plástico. ¿Vale? Si os fijáis, los conductos palatinos son muy largos y aunque quizás no se aprecia de todo en la radiografía, los
conductos mesiales también tienen una curvatura considerable. En la radiografía angulada, que veis a la derecha de todo, vemos claramente que tanto los conductos mesiales como los palatinos son completamente independientes. Por último, realizamos una incrustación como restauración definitiva. Ya os digo que este tipo de casos son muy raros, pero tenemos que saber que también están presentes en alguna ocasión. Volviendo al estudio del principio, vemos que la configuración tipo 4 de Bertucci es relativamente común en la raíz mesiovestibular, pero sin embargo no se encontró ningún caso con esta configuración en la raíz palatina. Sí que en otros estudios o en otros reportes de casos clínicos hay casos similares, pero ya os digo que son muy poquito frecuentes. Aquí, por el contrario, tenemos otro caso de otro primer molar superior. La paciente vino a consulta con mucho dolor en el 1.6, entonces limpiamos la caries y al limpiar la caries llegamos a cámara pulpar. Entonces localizamos el conducto mesiovestibular, el conducto distovestibular y el conducto palatino. Y por la distribución que tenían y por tratarse de un primer molar superior, pensamos que muy probablemente tenía que haber un segundo conducto mesial. Entonces comenzamos a intentar buscarlo con puntas de ultrasonidos, pero no fuimos capaces de localizar. Entonces, ante el riesgo de hacer una perforación, ya que estábamos ya bastante abajo, decidimos solicitar un CBCT intraoperatorio. Si nos fijamos en el CBCT, vemos que en la raíz mesial hay un único conducto mesial. Sin embargo, este está desplazado hacia uno de los extremos de la raíz y no se encuentra centrado, a diferencia de las raíces palatina y distal o incluso en el segundo molar que vemos ahí también en el CBCT, donde en la raíz mesial sí que aparece el conducto centrado. Esto puede deberse a que seguramente en algún momento existió ese segundo conducto, pero con el paso del tiempo se fue calcificando. Iqbal y Fillmore, en el artículo que veis referenciado abajo de todo en la diapositiva, determinaron que la edad es un factor muy relevante a la hora de localizar un menor número de conductos, ¿vale? Y lo atribuyeron a la calcificación y los cambios morfológicos que se producen con la edad y que dificultan el hecho de hallar estos conductos. Siempre que desconfiemos de la existencia de un conducto, es preferible que solicitemos un CBCT antes de realizar una perforación o dejarnos algún conducto olvidado que pueda dar lugar a patología en un futuro. Y este hecho es el de la edad, probablemente, otra de las causas de las grandes discrepancias entre el número de conductos localizados en la raíz mesiovestibular entre los diferentes estudios, ¿vale? Si vamos a los molares inferiores, estos normalmente presentan dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal. La raíz mesial normalmente presenta dos conductos con una configuración tipo 2 o tipo 4 de Bertucci. Mientras que la raíz distal lo más común es que presente un único conducto. La posibilidad de hallar un segundo conducto en la raíz distal es mucho más frecuente en el primer molar inferior que en el segundo. En los molares inferiores debemos tener en cuenta que la raíz mesial presenta una concavidad distal y es más estrecha mesiodistalmente. Además, el conducto mesiovestibular, que es el que está más cerca de la superficie externa de la raíz, suele tener curvaturas más pronunciadas que el conducto mesiolingual. En las raíces mesiales, y también en las distales, pero especialmente en las mesiales, debemos buscar siempre un tercer conducto, sobre todo en el primer molar inferior. Lo que haremos es, una vez hecha la apertura y localizados los conductos principales, instrumentados sus accesos, vamos a coger una punta de ultrasonidos y eliminar el puente dentinario que existe entre ambas entradas. Esto nos va a permitir obtener una visión directa del ángulo formado por la pared mesial y el suelo de la cámara pulpar, así como exponer el surco del desarrollo. Por lo tanto, a continuación, con un explorador de endodoncia, vamos a tratar de identificar ese tercer conducto. Y en caso de que exista, pues permeabilizarlo con limas de bajo calibre.
A la hora de instrumentar y localizar este conducto, debemos tener mucho cuidado de no hacer una perforación por desgaste, que es lo que se conoce por stripping, por esa concavidad distal que os comentaba que siempre tienen las raíces mesiales. Aquí vemos un caso de un primer molar inferior izquierdo, veis esa gran caries distal y esa lesión periapical. Lo que hicimos fue hacer la apertura, redefinimos la cámara con la endoceta y eliminamos los puentes dentinarios. Y efectivamente vimos que en este caso presentaba un conducto mesiocentral, es decir, 3 conductos mesiales y 2 conductos distales. En este caso dejamos 2 curas de hidróxido de calcio, haciendo una protección cuspidia entre visitas por el riesgo de fractura. Y una vez pasados esos 20 días, retiramos el hidróxido de calcio y sellamos con técnica de onda continua. El uso del hidróxido de calcio ha estado un poco en duda en estos últimos años. Sin embargo, en este estudio de 2021 de Best y colaboradores, llegaron a la conclusión de que su uso influía positivamente en la curación de los dientes que presentaban necrosis y periodontitis apical, y que su uso no estaba relacionado con la aparición de microcracks en la dentina, siempre y cuando se utilizase durante un periodo inferior a 30 días. Si nos fijamos otra vez en la radiografía inicial y la radiografía de econometría, vemos que simplemente con 2 curas de hidróxido de calcio ya ha habido una gran mejoría de la lesión. Y en el control al año vemos ya una completa curación de la lesión. En este caso, el conducto mesiocentral confluía con el conducto mesiolingual a nivel casi del tercio coronal, una configuración tipo 3-2 de Gula-Vibala. Y como os digo, en mi experiencia, la presencia de ese tercer conducto mesial es mayor de lo que reporta la literatura. Entonces, mi consejo es que lo busquéis siempre. Otra de las posibles variantes que nos podemos encontrar en los molares inferiores es la presencia de una tercera raíz accesoria. Se denomina radix paramolaris cuando se encuentra localizada mesiobucalmente y radix entomolaris cuando está colocada distolingualmente. Aquí tenemos el caso de un primer molar inferior izquierdo. Vemos que tiene lesión periapical y ya en la radiografía preoperatoria pudimos intuir la presencia de esa tercera raíz accesoria. Realizamos la apertura y localizamos el conducto de la raíz accesoria y 2 bifurcaciones, una a nivel del tercio apical en el conducto mesial y otra a nivel del tercio medio en el conducto distal. Lo típico en este tipo de casos es ensanchar la entrada de los conductos con puntas de ultrasonidos u otros instrumentos para facilitar de este modo la instrumentación de los conductos y sobre todo la obturación, que en muchas ocasiones resulta bastante compleja. Sin embargo, si disponemos de magnificación y de los instrumentos adecuados, podemos realizar un acceso conservador y mantener de este modo la mayor cantidad de dentina pericervical posible, que como sabemos tiene una gran influencia en el éxito a largo plazo del diente. Para obturar estos conductos lo hicimos con la técnica de onda continua, donde, como sabéis, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un cono de gutapercha que se adapte a nuestro diámetro apical y un plugger y atacador que se bloquea a 4 milímetros menos de la longitud de trabajo. En los conductos que presentan bifurcaciones, si hubiésemos intentado introducir los 2 conos de gutapercha a la vez, hubiese resultado imposible, porque ya un único cono ocupa la entrada al conducto. Por lo tanto, lo que hicimos para sellarlos fue colocar una lima manual de 20 en una de las bifurcaciones. Tampoco podemos usar una libra de un calibre superior o puntas de papel porque entonces no nos entraría el otro cono. Y una vez que hemos colocado esa lima manual, bajamos el cono con cemento a la otra bifurcación.
Primero vamos a realizar un corte al nivel de la entrada de la bifurcación y compactar un poquito, ¿vale? Sin retirar la lima K de la otra entrada. Después ya bajamos a los 4 milímetros menos y volvemos a compactar. Una vez que tenemos sellada una de las bifurcaciones, retiramos esa lima K y bajamos un nuevo cono de gutapercha a la otra bifurcación, ¿vale? Y volvemos a repetir el mismo proceso. Una vez que tenemos las bifurcaciones selladas, rellenamos el resto del conducto con la gutapercha termoplastificada del backfill, ¿vale? Otra variante que también puede aparecer es la presencia de conductos en C. Estos conductos resultan especialmente complejos no solo a la hora de limpiar, sino también a la hora de realizar una correcta limpieza y desinfección y también a la hora de sellar esos conductos. Es muy raro que aparezcan en los molares superiores y en los molares inferiores el que lo suele presentar habitualmente, por así decirlo, es el segundo molar inferior. Se ha visto que esta configuración es muy típica, por ejemplo, en los asiáticos, es decir, aquí no hay mucha prevalencia, oscila entre un 2 y un 8% más o menos, pero en determinadas razas sí que es bastante común. Aquí tenemos otro paciente que vino a consulta con molestias en el cuarto cuadrante, presentaba un puente de 47 a 43 con un pilar intermedio en el 45 y en la exploración clínica y radiográfica observamos caries a nivel del 4.7 y del 4.5 y una lesión periapical a nivel del 4.3. Una vez cortado el puente, decidimos realizar las endodoncias del 4.7 y del 4.3 y la extracción del 4.5. Como ya se puede intuir casi perfectamente en este caso en la radiografía inicial, presentaba un conducto en C, el 4.7. Por lo tanto, para instrumentar este conducto, una vez hecha la apertura, lo que hicimos fue instrumentarlo por el extremo más mesial y más distal hasta una 40.06 para facilitar de este modo la irrigación y conseguir la mayor limpieza y desinfección posible. Una vez instrumentado el conducto, seleccionamos el cono de gutapercha, en este caso terminamos en una 40.06, por lo tanto escogemos un cono de gutapercha de 40.06 y realizamos el sellado del tercio apical. Una vez que hemos sellado el tercio apical, rellenamos el resto del conducto con la gutapercha termoplastificada de la pistola. Posteriormente restauramos los dientes con coronas y se planificó la colocación de implantes en el tramo dental. Aquí vemos otro caso muy similar, en este caso un tercer molar inferior, que en este caso instrumentamos hasta una 30.06 y repetimos el mismo procedimiento que mencioné anteriormente. Es cierto que las radiografías son muy útiles, nos dan muchísima información y debemos hacerlas siempre. Pero en cuanto a anatomía interna se refiere, muchas veces de lo que vemos en la radiografía a lo que realmente existe hay una gran discrepancia. Por lo tanto, a día de hoy disponemos de las herramientas y de los instrumentos necesarios para llevar a cabo tratamientos de endodoncia adecuados. Y siempre que tengamos dudas, debemos utilizarlos, ¿vale? Tratando de descubrir, pues, la anatomía original que presenta ese diente, ¿vale? Y hasta aquí, pues, todo por hoy. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido útil.